por motivo de su examen parcial de anatomía, patología, lo que hemos postergado para el día de ayer a las 9 de la noche. Bueno, pues el día de anoche tenía un percance, el cual no ha sido posible dar la teoría. Entonces, con su representante había quedado para hoy, para las 9 de la mañana, para poder dar las teorías. Son pocos los que han ingresado al link, ¿verdad? En estos momentos tengo registrado unos 17 que se han conectado y los demás lo que deben estar sin tiempo, me imagino, o estarán haciendo otras actividades. Yo creo que vamos a comenzar nomás con las clases teóricas, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces voy a ir compartiendo la pantalla, el cual me van a decir si es que estoy compartiendo, ¿ya? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, yo creo que nadie más va a ingresar, ¿no? Porque vamos a tener interferencias. Voy a alargar la pantalla. Ahora sí, mucho mejor, ¿no? Sí, doctor. A ver, vamos a ver, alguien está insistiendo para ingresar. Admitir. Ya, ¿se nota la pantalla, chicos? Sí, doctor, se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las teorías. Vamos a ir rápido, puntual. Si tienen alguna duda, algo que hay que aclarar, al último, ¿ya? Bueno, como les indicaba, pues en sí este tema es un poquito larguito, ¿no? Son dos temas en sí: tromboembolismo pulmonar y EPOC, enfermedad pulmonar o enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Ya estos normalmente pues se dividen o están asociados dos enfermedades más, ¿no? Que son la enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. La definición de la trombosis venosa profunda, o también llamada tromboembolismo pulmonar, se define como una oclusión total o parcial de la circulación pulmonar asociada a un coágulo proveniente de algún lugar, ¿no? Que no sea parte del pulmón. Ya puede ser de una vena periférica o
de una cavidad cardíaca cerca al pulmón, ¿no? En especialmente esto de las cavidades derechas, ¿no? Esto puede depender dependiendo a la magnitud del trombo para originar síntomas y signos, ¿no? En la epidemiología, la enfermedad de tromboembolismo venosa normalmente la tromboembolismo pulmonar ya puede provocar el 70% en un paciente una trombosis venosa profunda, ¿ya? Y una trombosis venosa profunda puede provocar el 50% un tromboembolismo pulmonar. Estos tienen ambos factores o son factores predisponentes a poder generar una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Y la mortalidad en el mundo es de 7 al 15%. La recurrencia de poder adquirir una tromboembolismo pulmonar es del 60% en aquellos pacientes que han tenido una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Y en aquellos pacientes, después de tener un tromboembolismo pulmonar, pueden tener hasta el 20% una trombosis venosa profunda. Los factores predisponentes en estos tipos de pacientes, la más frecuente son factores predisponentes en aquellos pacientes posoperados, ¿ya? Normalmente casi el 80% de aquellos pacientes que son posoperados de cadera o de miembro inferior cerca a las venas femorales, ¿no? Otros factores predisponentes pueden ser pacientes con alguna artroplastía total de cadera o rodilla, cirugías de abdomen, traumas a nivel de miembros inferiores, alguna lesión medular a nivel de columna, son las más frecuentes, ¿no? Otros factores predisponentes moderados pueden ser cirugías, bueno, también acá se repite la cirugía de artroscopía de rodillas, vías venosas centrales, ¿no? En las vías venosas centrales en aquellos pacientes con un shock séptico o con un shock hipovolémico, al instalar un catéter venoso central, pues esto al chocar con el flujo sanguíneo hacen una turbulencia, el cual generan trombos o coágulos de sangre, ¿no? En el cual estos pueden llegar a migrar o desprenderse y ir a enclavar a una arteria pulmonar importante. Otros factores predisponentes moderados están las quimioterapias, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Con algún factor que causa una insuficiencia respiratoria crónica. Las terapias hormonales. Anteriormente se decía que los anticonceptivos eran alta probabilidad de causar trombos, ¿no? A nivel de miembros inferiores. En aquellos pacientes con alguna enfermedad de base, como son los cánceres, ¿no? Algún cáncer de cuello de uterino, aquellos cánceres de mama, ¿no? Igual generan algunos o estimulan la hipercoagulabilidad en el cual estos generan trombos, ¿no? En las terapias con anticonceptivos orales, en las que estaremos indicando, ¿no? Los anticonceptivos. En aquellos pacientes también con embarazos o con una cesárea, igual, ¿no? Que es una cirugía que se les realiza una apertura de abdomen, igual, ¿no? Al cicatrizar o al generar una hipercoagulabilidad, pues estos trombos pueden desprenderse y migrar hacia los pulmones, ¿no? O a cualquier órgano
donde está más cercano la herida. Entonces puede causar algún infarto también, ¿no? A algunos órganos, sea a nivel renal, a nivel hepático. Los factores predisponentes débiles normalmente se denominan aquellos pacientes que están con reposo en cama prolongado, ¿no? Normalmente, pues, estos son también aquellos pacientes con alguna patología de base, postrada en cama, o en aquellos pacientes que están postquirúrgicos, postrados en cama 2, 3, hasta una semana en reposo, ¿no? En viajes prolongados también. En los pacientes con edad avanzada, se dice que en los pacientes mayores de 60 años, pues tienen ese trastorno de la coagulabilidad, no hay una buena circulación sanguínea, no hay un buen gasto cardíaco, el cual estos son también predisponentes a que puedan generar coágulos, ¿no? O en aquellos pacientes con algún antecedente de varices a nivel de miembros inferiores. En la fisiopatología, a ver, un ratito, vamos a aceptar, están insistiendo, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. A ver, van a disculpar, algunos están insistiendo en ingresar también. Ya, en la fisiopatología, normalmente, pues esto, cuando hay una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares, ya sea en una arteria principal o en las ramas, esto puede generar una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco, disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y a los órganos. Normalmente estos van a ir a causar una hipoxemia, ¿no? Por falta de aporte de oxígeno. Bueno, cuando hay una oclusión en una arteria principal, como en esta imagen podemos observar en una arteria principal, al obstruir, pues genera un espacio muerto, ¿ya? En el cual no hay una circulación adecuada del flujo sanguíneo. Entonces, como hay un espacio muerto, no hay un intercambio gaseoso adecuado de este pulmón, ¿no? Ya sea del derecho o del izquierdo. Entonces, como no hay un buen intercambio, esto se genera una hipoxemia, el cual esto va a estar generado por una alteración de la ventilación y perfusión, va a haber una disminución de la existencia o se va a generar un cortocircuito de derecho a izquierdo, ¿no? Derecho, que viene la sangre desoxigenada, el cual no va a poder ingresar a las arterias pulmonares por la obstrucción, ¿no? Y ahí va a estar el cortocircuito. Entonces, la izquierda no va a haber un retorno de los pulmones a través de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas y el gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no? Y a causa de esto puede provocar una hipertensión pulmonar y provocar una hemorragia alveolar, ¿no? Eso es la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Las probabilidades clínicas, tenemos dos SCORT, el SCORT de Ginebra y el SCORT de Boyle.
Ya, el score de Ginebra nos dan una variedad de puntajes o de algoritmos y un puntaje a cada factor predisponente, ya en el cual nos indica los factores predisponentes más importantes. Uno es la edad, nos dice, ¿no? La edad mayor a 65 años se da un puntaje de 1, ¿no? Pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo previo se le asigna 3 puntos. Pacientes con cirugías de cadera, ¿no? Que es el primer lugar que puede causar una trombosis, tromboembolismo pulmonar, ya sea de un mes o menos, se le asigna 2 puntos. Y algunas patologías malignas activas, puede ser como cáncer, puede ser como alguna neoplasia, se le genera o se le agrega 2 puntos. Pacientes con síntomas, ya un paciente que tiene un dolor unilateral en miembros inferiores, se le asigna 3 puntos. Pacientes con una sospecha de alguna hipertensión pulmonar o hemoptisis, se le asigna 2 puntos. Los signos clínicos también, ¿no? Los signos clínicos, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, en un paciente que tenga frecuencia cardíaca de 75 a 94 latidos por minuto, se le asigna 3 puntos. Y si tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 95 latidos por minuto, se le agrega 5 puntos, ¿no? Y pues si en el examen físico el paciente a la palpación de los miembros inferiores presenta dolor, edema unilateral, se le asigna 4 puntos. Entonces, la probabilidad clínica de diagnóstico se lo clasifica en 3, si tiene una probabilidad de trombosis venosa profunda, si es bajo, media o alta probabilidad, ¿no? Entonces nos dice de 0 puntos a 3 puntos pueden tener una baja probabilidad de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar. Y de 4 a 10 puntos, una intermedia probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Y un puntaje mayor o igual a 11 puntos, el paciente puede tener una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Eso nos indica en el score de Ginebra, ¿no? Que se utilizan para clasificar a estos pacientes, que cuánto se puede sospechar que este paciente esté cursando con una tromboembolismo pulmonar para poder iniciar inmediatamente el tratamiento, ¿no? En esos pacientes, cuando se sospecha de un tromboembolismo pulmonar, hay que iniciar inmediatamente el tratamiento con anticoagulantes para no empeorar el cuadro. Entonces, el score de Welt también nos dan otros, bueno, casi es similar, pero nos reduce algunos parámetros de la clasificación de Ginebra, ¿no? Entonces, los factores predisponentes de Welt nos dice si el paciente tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previos, se le asigna 1.5 puntos, ¿no? Paciente que tiene cirugías recientes o está postrado en cama o inmovilizado, se lo asigna otros 1.5 puntos. Paciente con antecedente de cáncer, se le asigna 1 punto. Y en los signos y síntomas tenemos el tisis, ¿no? En el score de Ginebra teníamos
la hemoptisis más dolor unilateral en miembros inferiores, ¿no? En este score solamente nos dice hemoptisis. Si el paciente cursa con alguna hemoptisis, se lo asigna 2 puntos. Y en los signos vitales, la frecuencia cardíaca, pues, nos indica que debe ser mayor a 100 latidos por minuto, ¿no? El cual se le asigna 1.5 puntos. Y algunos signos clínicos de trombosis venosa profunda en un paciente al examen físico, a la palpación o a algún dato que nos lleve a sospechar de una trombosis venosa profunda, pues se le asigna 3 puntos, ¿no? Y otros nos dice el juicio clínico, el diagnóstico alternativo menos probables que tromboembolismo pulmonar, pues se le asigna 3 puntos, ¿no? Entonces, estas son las probabilidades, ¿no? Las probabilidades clínicas de nivel 3, que son de baja probabilidad, intermedia probabilidad y alta probabilidad. Y la probabilidad clínica de 2 niveles, tenemos 2, ¿no? Entonces nos dice las bajas probabilidades de sospechar un tromboembolismo pulmonar debe cumplir con los siguientes criterios, ¿no? De 0 puntos a 1 punto, ¿no? Y en la intermedia, si en el paciente sospechamos una trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, debemos tener por lo menos de 2 a 6 puntos, ¿no? Y en aquellos pacientes que sospechamos de alta probabilidad, debe contar con mayor o igual a 7 puntos. Y en las probabilidades de 2 niveles, pues nos dice que el paciente con tromboembolismo pulmonar improbable debe cumplir por lo menos de menor a 4 puntos, ¿no? De 0 a 4 puntos. Y si un paciente está con alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar, debe cumplir mayor a 4 puntos, ¿no? Esas son las clasificaciones o las scores que nos dan para poder sospechar a un paciente que tenga alta probabilidad o baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Bueno, dentro de los laboratorios, pues debemos pedir algunos laboratorios como ser el dímero D. El dímero D no es un factor de diagnóstico, más bien es un valor predictivo negativo cuando hay porque pues el dímero D puede estar incrementado en varias patologías o en algunas cirugías, ¿no? O en algunos pacientes que pueden estar cursando con un infarto agudo de miocardio, ¿no? El cual esto hace que se incremente las fibrinas, ¿no? La fibrinolisis, el cual el dímero D está incrementado, ¿no? Entonces, no nos lleva a un diagnóstico definitivo el dímero D, ¿no? Otro laboratorio que podemos pedir es las trombinas, las protrombinas, ¿no? Las protrombinas 1. El diagnóstico que vamos o en estos pacientes para tener un diagnóstico presuntivo adecuado, nos va a dar en sí la angiotomografía, no con la tomografía con contraste. Nos va a identificar el trombo, nos va a identificar la arteria, donde la localización de esta obstrucción, ¿no? Entonces, el gol estándar del diagnóstico para el tromboembolismo pulmonar es la angiotomografía. Entonces, como les indicaba,
pues el dímero D es un valor predictivo negativo mayor al 95%, ¿no? Entonces, pueden estar incrementados el dímero D, pero por otras patologías, ¿no? Otras causas que pueden estar incrementando el dímero D, o sea, ¿por qué no se maneja el dímero D para un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Porque puede estar incrementado en algunas enfermedades como es el cáncer, inflamaciones, infecciones, en una disección de aorta, en cirugías, traumatismos, ya sea de cráneo encefálico o traumatismo en miembros inferiores, superiores, ya en la edad avanzada también, en las pacientes en el embarazo también, ¿no? En pacientes con hipertensión arterial, el dímero D pueden estar incrementados, entonces te pueden dar falsos positivos. Otro diagnóstico, otro examen complementario que le podemos pedir a estos pacientes puede ser la electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma nos va a identificar la precarga del ventrículo derecho. Si hay un tromboembolismo pulmonar, pues la sobrecarga se va a dar en el ventrículo derecho y entonces el ventrículo derecho va a estar dilatado, ¿no? Va a haber una ingurgitación yugular, la presión va a ir a los vasos sanguíneos a nivel yugular. Entonces puede haber una ingurgitación yugular, puede haber una ingurgitación hepatoyugular, ¿ya? Y en el electrocardiograma, pues vamos a poder observar un bloqueo de llama derecha, las ondas T negativas en B1, en B4, ¿ya? Y pues lo más evidente que vamos a poder observar va a ser la taquicardia sinusal. Ya si el paciente tiene una complicación o el cuadro es grave, puede empeorar o podemos observar en el electrocardiograma una fibrilación auricular, una taquicardia auricular. Otro examen complementario, la ecocardiograma, ¿no? Vamos a poder ver cómo están funcionando las cavidades, tanto derecha e izquierda. En las cavidades derechas, como les he indicado, pues normalmente la ecocardiograma tiene una sensibilidad del 60 al 70%, ¿no? Entonces, las cavidades en el cual vamos a poder observar la cavidad derecha dilatada, ¿no? Y la cavidad izquierda no tan dilatada, porque no tiene un adecuado llenado del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces basta disminuir el gasto cardíaco a nivel izquierdo, el cual esto va a repercutir con una ingurgitación tricuspidia, una hipertensión pulmonar, ¿no? Y una pérdida del colapso del ventrículo izquierdo. En sí, pues como no hay llenado a nivel de las cavidades izquierdas, estos se van colapsando por la presión de la cavidad derecha. La tomografía computarizada o la TAC, ¿no? Esto también tiene una sensibilidad del 50 al 100% y una especificidad del 70 al 100%. ¿Ya? Normalmente esto no es tan específico, pero sí nos puede hacer sospechar que el paciente esté cursando con un tromboembolismo pulmonar, ¿no? La angiotomografía o angiografía pulmonar, este sí, ¿no? Este sí es el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. La angiotomografía con contraste pues nos va a identificar y nos va a clasificar las arterias y las venas
a detalle, ¿no? Ya sea en pulmón izquierdo, en pulmón derecho. Y de acuerdo a eso, pues con esta imagen, pues podemos diagnosticar de inmediato si el paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar. El tratamiento en los pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, pues normalmente pues se inicia algunos medicamentos de anticoagulación, en este caso la heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Podemos administrar la enoxaparina y la heparina sódica, ¿no? De acuerdo a criterio médico. Posteriormente hay que corregir la hipotensión del paciente. Como hay un gasto cardíaco, este paciente está hipotensando, ¿no? El uso de vasopresores en aquellos pacientes con hipotensión que estén cursando con una insuficiencia cardíaca. En los pacientes, si estos pacientes requieren o están muy hipotensos, están hipoperfundidos, están hiperventilados, pues se puede utilizar los vasoactivos, ¿no? La dopamina, la dobutamina, ya sea en infusión continua por bomba de infusión, ¿ya? Y no es recomendable el fluidoterapia en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Normalmente, pues, estos pacientes se debe administrar oxígeno, ¿no? En estos pacientes por el déficit de intercambio gaseoso a nivel pulmonar, estos pacientes están cursando con hipoxemia, ¿no? Entonces se debe administrar oxigenoterapia. Tipos de tratamiento, ¿no? Iniciar anticoagulación. Como les he dicho, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, se debe dar de 1 a 2 kilogramos peso. Ya si un paciente está con un trombo o sospecha de tromboembolismo pulmonar, se debe dar en bajas dosis, ¿no? 1. Si está pesando 60 kilos, pues podemos dar 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Ya en pacientes con diagnósticos de tromboembolismo pulmonar. Y si es que el paciente solamente tiene una sospecha, le pueden dar 60 a 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Y la heparina sódica pueden dar hasta 80 unidades kilogramos pesos, ¿no? Según el criterio igual del médico. Ya, pero también pueden dar desde 40, 60 miligramos kilogramos peso, ¿ya? Entonces, igual, si tienen un paciente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, se puede dar hasta 60 cada 12 horas. Y si es una sospecha, solamente le pueden dar cada 24 horas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿no? Bueno, la EPOC es una enfermedad obstructiva pulmonar no reversible o poco reversible. ¿Ya? Esto se caracteriza normalmente por la limitación al flujo aéreo en los pulmones. Ya esto se da por un proceso inflamatorio, por la exposición a partículas inhaladas, ya sea a humo, cigarrillo, leña o a sustancias químicas, ¿no? De acuerdo al desempeño laboral donde se encuentra el paciente, ¿no? O donde hace sus actividades. Y esta enfermedad de EPOC, pues como les indicaba, están asociados a dos enfermedades más, ¿no? Tanto la enfisema pulmonar
toma la bronquitis crónica. En la epidemiología, pues 14 millones de personas con EPOC se registran en el año en el mundo, ¿no? Dentro de los 14, 12.5 millones son pacientes con bronquitis crónica y 1.7 millones son pacientes con enfisema pulmonar. La prevalencia ya de estos pacientes hoy en día se han incrementado, ¿no? Más en mujeres. Entonces la prevalencia es de 8 a 17% en varones y de 10 a 19% en mujeres. Mira, ¿cómo nos arrojas estos datos? Esto es un dato que han sido publicados el 2007. ¿Cómo va incrementando que las mujeres son las que más consumen cigarrillos, ¿no? En nuestro medio. Y otro nos dice la prevalencia en mujeres con un aumento hasta el 30% en las últimas décadas, ¿no? Entonces se han incrementado el consumo de tabaco en las mujeres. Normalmente nos decían en el año 90, 95 hasta el 2000 que los varones son las que más consumían tabaco, cigarrillo, las bebidas, ¿no? Hoy en día es al contrario, las mujeres son las que más consumen estas sustancias. Entre el 40 y el 69 o de 40 a 69 años, la prevalencia es del 9.1% en aquellos varones. Esto constituye casi el 78% de estas personas, ¿no? Entonces nos dicen, la EPOC es la causa de muerte, es la cuarta causa de muerte en los países desarrollados y la séptima en países en desarrollo. Y pues uno de los factores es los antecedentes familiares, ¿no? Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares con EPOC o familiares fumadoras, ¿no? Los factores de riesgo, los factores de riesgo son exposicionales, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que se exponen a consumir tabacos, en aquellos pacientes que tienen una exposición laboral al humo o al polvo o al vapor, ¿no? En aquellos pacientes mineros, en aquellos pacientes que trabajan expuestos a alta consumo de algunas sustancias, ¿no? Como sea el polvo, las fibras de lana, algunas fibras de plástico, son predisponentes a generar EPOC en aquellos pacientes con baja economía o socioeconómico bajo, ¿no? Pacientes que también que son predisponentes a una infección, ¿no? La más frecuente, adenovirus. También pueden haber algunos factores propios del huésped, ¿no? En este caso, la déficit de alfa antitripsina, ¿no? Esta déficit de alfa 1 antitripsina, pues esto son las que inhiben las elastasas de algunas infecciones, ¿no? La hiperreactividad bronquial, algunas alteraciones en el crecimiento del pulmón en aquellos pacientes con algún síndrome de distrés respiratorio, en el nacimiento, en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de membrana hialina,
pues estos también son predisponentes a poder adquirir un EPOC, ¿no? Y algunos pacientes pueden también estar predispuestos a factores genéticos. En la fisiopatología, pues en la EPOC, normalmente, pues estos pacientes van a tener una disminución de luz bronquial, ¿no? A nivel de los bronquiolos. Va a producirse normalmente con el consumo de los tabacos, de los humos o a las exposiciones químicas que están expuestos estas personas, va a hacer que se inflame los bronquios, ¿no? La mucosa bronquial. Al inflamarse la mucosa bronquial, estos producen una obstrucción, ¿no? De la luz del bronquio. Entonces se genera la fisiopatología con la contracción del músculo liso y aumento de los tonos colinérgicos, ¿no? Esto se debe por la inflamación, por la oxidación, y además, como hay una inflamación de la mucosa de los bronquios, van a hacer que se liberen mayor cantidad de neutrófilos, macrófagos, linfocitos CD8, las interleucinas, ¿no? Estos también se van a liberar los factores de la inflamación, como es la interleucina 8, los factores de tumoral alfa, ¿ya? Y entonces, al desencadenarse toda esta cascada, van a producir cambios a nivel bronquial, ¿no? En la estructura. Entonces va a haber una mayor destrucción de los alvéolos, una pérdida de la estabilidad y va a haber mayor acumulación de fibrina, ya va a haber depósitos de colágeno y estas mucosas de los bronquios se van a hipertrofiar, ¿no? Y el cual van a generar una obstrucción de los bronquios. El cuadro clínico normalmente son pues, los síntomas cardinales de la enfermedad. El paciente va a presentar disnea, ¿no? La más frecuente. La disnea puede ser progresiva, persistente, puede empeorar con el ejercicio, puede empeorar con las actividades físicas que realiza el paciente, ¿no? O con el trabajo o con el desplazamiento que realiza el paciente de acuerdo a sus actividades. El tos puede ser crónico, ¿ya? Normalmente en estos pacientes presentan tos más de 8 semanas, intermitente durante el día, ¿no? En la noche también. La expectoración puede ser no productiva, ¿ya? A la auscultación se va a poder observar sibilancias, ¿no? Sibilancias o audibles. Ya estos normalmente por el cierre de la luz de los bronquios, ¿no? Y el paciente va a sentir una sensación de opresión a nivel del tórax, una fatiga, ya entonces va a tener esa sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden estar cursando esos pacientes con una pérdida de peso, ansiedad, una alteración del ánimo, ¿no? Entonces los pacientes pueden estar con astenia, adinamia, con malestar general y otros, ¿no? Acá tenemos una tabla en el cual nos indica los cuadros respiratorios de un paciente con EPOC, ¿no? Normalmente, si el paciente está cursando con una enfermedad pulmonar obstructiva, a la inspección vamos a poder observar dificultad respiratoria,
sibilancias audibles, cianosis central y periférica, ¿no? Distensión de las venas del cuello, ¿no? En aquellos pacientes, como hemos indicado, ¿no? Edema en miembros inferiores, puede estar cursando también con algún cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. A la palpación vamos a poder evidenciar la limitación ligera de los movimientos del diafragma, ¿no? ¿Ya? Y a la auscultación tal vez vamos a poder audir frenitos bucales. A la perfusión, ya hiperresonancia a nivel del tórax. En la auscultación, pues vamos a poder observar o audir zoncus, ¿no? Zoncus durante la tos puede estar acompañado con algunas sonoras de sibilancias o crépitos, ¿no? A la inspiración. Y una disminución del murmullo vesicular, ¿no? En los exámenes complementarios para el diagnóstico, pues vamos a poder realizar, la que más se realiza para EPOC es la espirometría, ¿no? Otros exámenes de diagnóstico podemos pedir rayos X de tórax, gasometría, para ver cómo está la función pulmonar y cómo están los gases en sangre. La espirometría se puede realizar en los pacientes mayores de 35 años, ¿no? O en pacientes fumadores o en pacientes con tos crónica. Dentro de la espirometría, pues tenemos acá, ¿no? Uno que es una espirometría normal y una espirometría con una obstrucción pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en las espirometrías al realizar esta maniobra? Vemos el volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, el volumen expiratorio forzado normal es de 4 litros. El volumen vital forzado es de 5 litros. Eso es lo normal, ¿no? En un paciente sano. Sin embargo, en aquellos pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica obstructiva, este volumen expiratorio forzado va a estar disminuido, ¿no? Va a estar de 1.8 litros, de 3, de 2, o sea, va a estar disminuido, ¿no? El volumen vital forzado también igual, de la misma forma, va a estar bajo, de 3 a 3.2 litros en estos tipos de pacientes. Entonces, las maniobras que se realizan para hacer una espirometría adecuada, pues al paciente se lo pide que esté sentado, cómodo, y con el espirómetro, pues le decimos que pueda expirar lo más que pueda, por lo menos unos 6 segundos, ¿no? Entonces se le indica, se le da los instructivos al paciente y cuando ya esté listo para hacer esta maniobra, se le indica. Sople, se le indica. Entonces el paciente empieza a soplar por lo menos unos 6 segundos y el cual el volumen expiratorio forzado, lo normal es mayor al 80%, ¿no?
Y la capacidad vital forzada también de la misma forma, ¿no? Mayor al 80%. Entonces acá tenemos la clasificación según la gravedad del EPOC para ver, ¿no? Entonces, como hemos indicado, el volumen expiratorio forzado. Lo normal es mayor al 80%, ¿no? En estos pacientes con alguna dificultad se lo clasifica según los grados: leve, moderado, severa y muy grave, ¿no? Entonces, leve se dice cuando el volumen expiratorio forzado es mayor o igual a 80%, ¿ya? Moderado de 50, mayor y menor a 80%, entonces de 50 a 80%, ¿no? Grave de 30 a 50%, y muy grave menor a 30 y menor a 50%. Ya en los que están, los que marcan un volumen expiratorio forzado menor a 30, menor a 50, están muy graves, ¿no? Estos normalmente se están cursando con una insuficiencia respiratoria crónica. Enfisema pulmonar. La enfisema pulmonar pues se define como el agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales hasta los bronquios terminales, ¿no? Y esto se debe por una pérdida de la elasticidad del pulmón con destrucción de las paredes alveolares. Estos pueden estar comprometidos también los lechos capilares, ¿ya? El cual estos no van a estar comprometidos con la fibrosis visible a simple vista, ¿no? Siendo esta patología un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Juntamente con la bronquitis crónica. Y la clasificación se da, pues, normalmente se clasifica como enfisema centroacinar, enfisema panacinar, enfisema paraseptal y la enfisema irregular. La enfisema centroacinar, esto afecta en la parte central o proximal de los acinos y no así en los alvéolos distales, ¿no? Y en los enfisemas panacinar está comprometido normalmente con una inflamación de los acinos uniformemente desde el nivel de los bronquios hasta el nivel de los, o sea, esto está comprometido ya desde los acinos uniformemente hasta los bronquios, ¿no? Y de los bronquios hasta los alvéolos. Y el enfisema paraseptal normalmente pues es una enfisema centroacinar, es el más frecuente, que representa al 95% de todas las enfermedades de enfisemas, ¿no? Y el enfisema irregular son irregulares, ya como su nombre indica, son irregulares, pueden ser casi parecido a los centroacinares o a los panacinares, ¿no? Uniformemente son irregulares. En la fisiopatología del enfisema pulmonar, normalmente esto se da por un aumento de los espacios aéreos pulmonares distales ya hacia los bronquiolos. Esto debido a una obstrucción de las paredes alveolares. Normalmente esto se da por una déficit de la alfa-antitripsina, el cual nos lleva a una inflamación crónica. Otro trastorno también puede involucrar la que es las actividades o los aumentos de la actividad de las tasas de los neutrófilos, ¿no?
Esto también nos lleva a una inflamación crónica y posteriormente a una destrucción de las paredes alveolares. Y al haber una destrucción de las paredes alveolares, esto nos va a llevar a un atrapamiento al interior de los alvéolos y capilares, ¿no? El cual nos lleva a una falla en el intercambio gaseoso. Esto se produce, el cual nos puede llevar a una obstrucción bronquial, ¿no? Por la fibrosis o por las infiltraciones por los neutrófilos, por los macrófagos, por la gran cantidad de elastasa que se libera. ¿Ya? Normalmente estos pacientes pues van a presentar algunas calcificaciones, algunas calcificaciones, van a presentar también de la misma forma hipersecreción de las mucosas bronquiales, el cual nos va a llevar a una hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Entonces, el factor predisponente, pues tabaco igual, ¿no? La nicotina del tabaco, pues esto va a afectar a la mucosa bronquial, y al afectar a la mucosa bronquial se van a liberar los factores de la inflamación, las interleucinas 8, los linfocitos T, los linfocitos B y el factor de necrosis tumoral, ¿no? También se van a liberar los macrófagos, los neutrófilos. Estos van a aumentar la cantidad de elastasa, el cual van a causar una lesión tisular, ¿no? Y además, esto se va a añadir con la déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? El cual va a incrementar el daño pulmonar. Y así se va a ir constituyendo el enfisema pulmonar. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores claves para considerar un diagnóstico de EPOC, ¿no? Los síntomas van a presentar disnea, tos con expectoración, algunos factores de riesgos, pacientes fumadores, pacientes expuestos a diferentes tipos de sustancia, pacientes que probablemente con algún antecedente de asma, con alguna infección durante la adolescencia, o alguna historia familiar predisponente con EPOC, ¿no? Las comorbilidades, pues, pueden ser normalmente pacientes cardiópatas, ¿no? Aquellos pacientes cardiópatas y con una enfermedad de EPOC, pues la comorbilidad, pues, incrementa, ¿no? Pacientes con síndrome metabólicos, pacientes con osteoporosis, o algunos pacientes con algún cáncer de pulmón, ¿no? Son pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad. Los signos y síntomas de estos pacientes con enfisema pulmonar, ¿no? Disminución de la elasticidad del pulmón. El paciente va a tener un incremento del atrapamiento aéreo, va a presentar sibilancia, estertores crepitantes, disnea, pérdida de peso, edema en miembros inferiores, fatiga y tos, ¿no? Muchas veces, pues el paciente va, en casos crónicos, se va a evidenciar con la pérdida de peso, ¿no? En la bronquitis crónica, esto se caracteriza por la presencia de tos
y producción de esputo por lo menos 3 meses o más, ¿ya? En más de 2 años consecutivos. En la fisiopatología, normalmente esto va a haber cambios de los